¿Cómo analiza el proceso de paz en Colombia, que acaba de dar un paso crucial con la firma del alto el fuego definitivo entre las FARC y el gobierno? Este era el tema del cese de fuego, era el gran tema, era la moneda de cambio de la FARC por los otros puntos, o sea, por los términos de la justicia transicional, por el tema de separación del narcotráfico o apoyo para la lucha contra el narcotráfico, el programa de desarrollo rural, etc. O sea, este era el gran paso en el cual incluso había tenido a todos los colombianos alrededor de la idea creer o no creer. El acuerdo es un empujón para que los venezolanos crean ahora que se puede. Nunca se había llegado tan lejos con la FARC. ¿Cree que las FARC pueden entrar en este sistema político más allá de lo formal, en esta democracia? Sí, yo creo que sí. O sea, la FARC no han mostrado a lo largo de este proceso el hambre política que tenían otros grupos en Colombia como el M-19, pues. Pero finalmente sí, yo creo que tienen voluntad, tienen decisión de actuar y posiblemente van a lograr algún espacio. No creo que va a ser un gran espacio, pero van a lograr algún nivel de representación. Hay que tener en cuenta de que hay dos Colombias. La Colombia urbana, sofisticada, que todos conocemos, pues, y la Colombia salvaje, rural, profunda, que ha producido violencia a lo largo de muchas décadas, y la FARC es parte de esos actores. Entonces, ahí tienen un espacio, vamos a ver cómo lo usan. ¿Puede compararse el proceso que usted integró, este proceso en el cual se dejaron las armas, y usted como ex guerrillero se dedicó también a la política, ¿se puede comparar de alguna manera lo que pasó en El Salvador como en Colombia? Pues, en el sentido más genérico, sí. O sea, esta es en términos formales, esta es la última guerrilla. Este es el fin de la lucha armada en el continente. La nuestra estuvo en otro momento, en una circunstancia incluso yo diría mucho más positiva. Pero la profundidad de los cambios en los dos casos es completamente distinta. O sea, en el caso del Salvador, la transformación de las instituciones fue mucho más allá, la depuración del ejército, la formación de una nueva policía con paridad en la base de la Constitución, pues la reconstrucción del sistema judicial por la vía de asignación de presupuestos, cómo se nombraban los magistrados, etc. Fue una transformación mucho más grande que en este caso pues, de la FARC. Y eso tiene que ver pues, con que el FMLN es una guerrilla que prácticamente peleó contra los Estados Unidos y le empató una guerra. La FARC es una guerrilla que pues en su última fase, en la fase donde ya lo único que le venía a sobrevivir o transformarse en criminales, en esa condición negocian. Dos cosas distintas. Absolutamente distintos caminos. Usted asesoró a Uribe. Uribe no era muy proclive a la paz. ¿Usted le aconsejaba combatir o negociar a Uribe? No, mira, Uribe es un gran político. Ahora él ha asumido estar contra el proceso de paz, pero cuando yo me reuní con él en Oxford, cuando estuvo por allá, y todas las conversaciones eran sobre cómo se podía negociar, sobre la participación de Naciones Unidas, cómo eran los sistemas de garantías, las seguridades, etc. Lo que pasa es que él llega al gobierno en el momento que se ha frustrado el espacio que dio Pastrana, que era extraordinario lo que le habían concedido a la FARC y lo perdieron. Si la FARC negocia en ese momento, la gente los hubiera tolerado más, hubieran ganado incluso una amnistía. Ahora ya no se puede. Entonces, Uribe lo que representa es el rechazo a la FARC en términos electorales porque él descubre que hay un nicho electoral. Hasta dónde está en contra del proceso, no sé. Pero lo que sí es evidente es que él representa una parte de la sociedad que está en contra de que la FARC ingresen al sistema y que son numerosos y dan para tener votos, dan para tener diputados y los políticos, tú sabes que eso pues está en su DNA. ¿Cómo analiza el Plan Colombia? Desde el lugar de que hay muchos que lo critican, ya que conviene más a los Estados Unidos o atiende más la necesidad de los Estados Unidos que la de Colombia. ¿Cuál es su opinión? Mira, yo en términos del Plan Colombia, para mí fueron recursos, pero la cantidad de recursos que puso Colombia
y la cantidad y las capacidades, incluso en términos intelectuales, de diseño, incluso de los mismos militares, es bastante más. O sea, no es tan así, no es que el Plan Colombia y que entonces ahora este es el resultado de que Estados Unidos no es tan fácil. Es más, para Estados Unidos el problema fundamental era la destrucción de los cultivos y ellos habían definido la droga como el centro de gravedad del conflicto. Ese centro de gravedad es un concepto militar. El ejército de Colombia, la fuerza pública de Colombia, viró y definió que el centro de gravedad era la población y el territorio. Y por eso ha ganado. Porque la droga ahí sigue. El problema es un tema, sí. Sí, pero lo fundamental es que hoy Colombia es más segura. O sea, ese es el tema. Que sigue habiendo droga, pues sí, pero si tú asumes que el problema es la droga que se va a exportar, al final tu problema es proteger a los ciudadanos. En la medida en que proteges a los ciudadanos, le reduces las ventajas al narcotráfico. En la medida que creas una sociedad más segura, unas instituciones más eficientes, unos ciudadanos más involucrados con la seguridad, le restas oportunidades al narcotráfico. ¿Cuáles son los motivos políticos que evidentemente hay detrás de este acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, a su entender, y qué es lo que a cada uno de ellos le conviene en este momento histórico? Yo creo que por fin hubo un presidente inteligente en los Estados Unidos que se dio cuenta que después de más de medio siglo de estar queriendo acabar por la fuerza con un régimen, que la vía de buscar la conversación y los acuerdos es la mejor manera de, incluso de propiciar una transformación en Cuba. Una comparación. Si Estados Unidos le hubiese aplicado a Venezuela las políticas que le aplicó a Cuba, en Venezuela la situación sería todavía de ventaja para el régimen, porque sería víctima. O sea, habría durado más el chavismo. El chavismo está ahorita ahogándose ya. Pero él solito, no le puede echar la culpa a nadie. Estados Unidos no le ha dejado de comprar petróleo durante todo el tiempo. Eso no es una revolución. Pero a Cuba le intentó invadir, la crisis de los misiles, la lucha contra apoyar a los contrarrevolucionarios dentro de la isla, los sabotajes, los intentos de asesinar a Fidel, o sea, sí, efectivamente. Perdón, ¿no? Pero no cambió la forma. Estados Unidos también ahora no utiliza las mismas herramientas que utilizó en el pasado. Por ejemplo, hay algunos que dicen que los medios de comunicación, los golpes de Estado o los golpes de los tribunales de justicia, las Cortes Supremas, ¿cambiaron la forma quizás? No, yo creo que ya estamos en otra etapa política donde se usan nuevas realidades para trasladarlas a viejos conceptos que no están desapareciendo. Mira, en el caso de Cuba, lo fundamental es la transición de Cuba a una economía de mercado. Ese es el punto fundamental. O sea, hay gente que dicen, no, pero que es poco. No, quienes sabemos lo que ha sido la izquierda y lo que ha sido el régimen cubano, sabemos lo que representa que hoy en Cuba haya más de 1 millón de personas ya viviendo aparte del Estado, o sea, que hay una nueva clase social que va a transformar el sistema despacio, pero seguramente mucho más rápido que el medio siglo que tuvieron los otros presidentes en Estados Unidos. Y ahí podemos ir ahora justamente porque usted hace hincapié en el sistema. Un sistema que es desigual, más desigual que la historia de la humanidad. Es decir, el 1% tiene más que el 99% restante, se mueren de hambre millones de personas por enfermedades que tienen que ver con la pobreza. La izquierda, Cuba, Venezuela, o lo que sería la izquierda, ¿ha dejado de querer cambiar este mundo desigual o acepta la democracia de acuerdo al neoliberalismo o la democracia liberal? Porque antes la revolución era armada para poder cambiar las bases que sustentaban este sistema. Yo creo que uno de las cosas más importantes que han ocurrido en los últimos 40 años es que del lado de la izquierda se la toleró, ha podido ser gobierno, ha llegado al gobierno y está comenzando un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, que hoy se está cerrando su primer ciclo de victorias electorales, tiene que tener un sentido del progreso relativo.
Y ese es como un cambio fundamental. Yo sostengo que los cambios son relativos, son graduales y son imperfectos, porque cuando se busca lo contrario, que sean absolutos, inmediatos y perfectos, el resultado es el de la Unión Soviética, el resultado es el de Venezuela y llevan a nada. Una pregunta que lo toca personalmente para terminar. A usted se los indicó, entre otros, como uno de los responsables del asesinato de Roque Danto, el poeta y guerrillero Roque Danto. 41 años después de su muerte, ¿qué tiene que decir respecto Mira, a aquellos que fíjate que yo fui el único que cuando se termina el conflicto, sin consulta con el resto de miembros del FMLN, pido perdón. Soy el único. Nadie, ni del gobierno, ni del FMLN. Después han hecho remedos con el tiempo. Y durante mucho tiempo ese tema no fue un tema fundamental en la izquierda. Esa carga que me la ponen a mí es el resultado de la posición que yo asumo. Si yo estuviera con Nicolás Maduro, no sería el asesino de esta persona. Lo dejamos ahí entonces.